Crímenes olvidados del México colonial. Justicia sin ley. En la Ciudad de México del siglo XVIII, el amanecer llegaba primero a las cúpulas de las iglesias y después, mucho más tarde, a los patios traseros donde la gente sin apellido acomodaba su vida en cuartos de adobe y techos de teja rota. En el barrio de San Pablo, a unas cuantas calles de la Plaza Mayor, pero a años luz del lujo de los palacios virreinales, el día de Inés empezaba antes de que cantara el primer gallo. Había aprendido a reconocer la hora por el frío. Cuando el aire cortaba como navaja en la piel descubierta de las manos, era momento de levantarse, encender el brasero y preparar su único lujo diario, un poco de café ralo que compartía con su madre vieja antes de salir a limpiar la casa de otros. Antes de continuar con esta historia, si te gustan los relatos de misterios y crímenes olvidados del México colonial, llenos de injusticia, secretos enterrados y gente humilde que se atreve a desafiar al poder, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando historias que el tiempo quiso borrar. Inés tenía 40 años. Aunque su espalda encorvada y las arrugas profundas en la frente le ponían una década más. Era mestiza, hija de madre indígena y padre desconocido, como tantas en su barrio. Desde los 12 trabajaba como criada de piso en la casona de los marqueses de Valcárcel, una familia española que se había hecho rica con minas de plata en el norte y con la paciencia de cobrar impuestos que otros no podían pagar. Había visto pasar por esos salones a oidores, militares, curas de sotana bordada, mercaderes gordos que olían a especias y a sudor viejo. Para todos ellos, Inés era la criada. A veces ni eso. Un bulto con delantal que aparecía para recoger copas vacías o limpiar manchas de vino de las losas. Pero nadie, en ese mundo de abanicos y pelucas empolvadas, sabía tanto de lo que ocurría en esa casa como ella. Conocía el sonido que hacía la puerta del despacho del marqués cuando no estaba bien cerrada, el crujido distinto de la escalera cuando alguien subía de puntillas, el olor del miedo en el aire cuando los hombres de la casa hablaban en voz baja de problemas en las minas, o de gentes alborotadas en el campo. Conocía sobre todo la diferencia entre un secreto y una costumbre. El secreto llegó una noche de lluvia, en el año del Señor de 1767, cuando Inés se quedó hasta más tarde de lo habitual, fregando el piso de la sala principal después de una cena con invitados importantes. Afuera, las calles eran un lodazal. Adentro, el mármol estaba cubierto de huellas húmedas de zapatos finos. Los señores se habían retirado ya a sus recámaras. Los criados de cocina dormían en el suelo, entre sacos de harina y ollas de cobre. Solo quedaba Inés, con su cubeta de agua turbia y sus manos rojas de tanto tallar. Se inclinaba sobre una mancha de vino, especialmente terca, cuando escuchó, al otro lado de la puerta del despacho del marqués, un ruido que no correspondía a la hora ni al protocolo. Una voz masculina grave, mezclada con otra más joven y temblorosa. Se detuvo un segundo con el trapo en el aire. «Os juro que no diré nada», suplicaba la voz joven. «No deseo problemas, señor. Solo quiero que se haga justicia por mi hermano». La sangre de Inés se heló. Reconoció aquel acento. No era español peninsular. Era de alguien nacido en esas tierras, tal vez criollo de poca fortuna o mestizo bien vestido. La voz grave respondió, seca. «Justicia es lo que yo decido que es justicia en esta casa. Tu hermano sabía con quién se metía cuando se negó a pagar. Ahora vienes aquí con amenazas veladas de denuncia ante la audiencia. ¿Crees que allá escucharán a un tendero de barrio contra un marqués?» Hubo un silencio cargado. Inés se acercó un poco más, fingiendo exprimir el trapo cerca de la rendija. «No amenazo», insistió el joven.
Solo digo la verdad. No fue una deuda, fue un robo. Ustedes se quedaron con la mercancía y con el dinero. Mi hermano murió en la cárcel por no poder pagar algo que ya había pagado. Eso es un crimen, señor, y Dios todo lo ve. La respuesta del marqués llegó como una bofetada. Dios ve lo que permiten sus ministros, bufó. Y los ministros, muchacho, comen en mi mesa. Te aconsejo que te acuerdes de tu madre, si aún vive, y de los que dependen de ti. No quieres que el mismo destino de tu hermano se repita en tu familia. Inés sintió la cubeta temblar entre sus manos. Había oído muchas amenazas en esa casa, pero pocas tan claras. El joven pareció respirar hondo. Entonces, no me dejan elección, dijo, con una dignidad que desentonaba con su posición. Hablaré con quien tenga que hablar. No por venganza, sino porque en este reino tiene que haber algún lugar donde la ley valga también para ustedes. Hubo un golpe sordo, como de silla arrastrándose. Inés dio un respingo. La voz del marqués se acercó a la puerta. «No sabes lo que dices», susurró, ahora más baja. «En este reino lo único que vale es quién firma los papeles y quién manda a los alguaciles, y ambos, por ahora, me sirven a mí. Te lo advertí». Inés apenas tuvo tiempo de alejarse 2 pasos y fingir que seguía fregando. La puerta se abrió de golpe. El joven salió primero, con la cara pálida pero el mentón levantado. Tenía el cabello negro, la ropa sencilla pero limpia, las manos de quien está acostumbrado a escribir más que a cargar. Sus ojos se cruzaron con los de Inés por un instante. En ese segundo, ella vio algo que conocería muchas veces en su vida, la mirada de alguien que sabe que está a punto de cruzar un límite del que no hay vuelta atrás. El marqués apareció detrás, alto, de peluca bien puesta y ceño fruncido. «Acompañad a este señor hasta la puerta, Inés», ordenó con voz de quien pide que saquen la basura. «Parece que se ha olvidado de su lugar». Inés bajó la vista. «Sí, mi señor», murmuró. Caminó unos pasos detrás del joven hacia el zaguán. Ninguno de los dos habló. Al llegar al portón, mientras el criado de la reja abría los cerrojos, el muchacho se giró apenas hacia ella. «¿Ha visto usted injusticias aquí dentro?», susurró, lo bastante bajo para que el marqués no lo oyera. Inés apretó las manos en el delantal. Pensó en las veces que había visto castigar a un mozo por romper un vaso barato mientras los señores derrochaban botellas de vino francés. Pensó en las mujeres de servicio despedidas por quedar embarazadas de hombres importantes. Pensó en los indios que venían a reclamar pagos de tierras que nadie iba a respetar. «He visto muchas cosas», respondió también en susurro. «Pero a las injusticias no les gusta que se les dé nombre». El joven sonrió, triste. «Algún día habrá quien las nombre todas», dijo. «Y cuando eso pase, los que hoy mandan no sabrán dónde esconderse». Salió a la lluvia y desapareció entre las sombras de la calle empedrada. Inés cerró el portón. Creyó que su papel en esa historia terminaba ahí, como en tantas otras. Ser testigo mudo de una amenaza y de una despedida. No sabía aún que, a partir de esa noche, su vida se iba a atar para siempre a un crimen que el México colonial estaba dispuesto a olvidar. Pasó una semana, luego otra. La rutina de la casa siguió igual. Misas, comidas, visitas, cuentas. Pero un domingo por la mañana, mientras Inés barría el patio central, escuchó al mayordomo hablar con otro criado sobre el muchacho ese de la otra noche. «Lo encontraron en el canal, cerca de la viga», decía el mayordomo en voz baja. «Dicen que se cayó borracho. Así lo han de poner en el acta». Inés sintió un vacío en el estómago. «Borrach». El otro criado se detuvo. «Pero si se veía tan serio». «Serio inmenso», resopló el mayordomo.
¿Qué se cree un tendero de barrio para andar amenazando al marqués? Hay gente que no entiende de jerarquías. La escoba se le resbaló a Inés de las manos. Se agachó a recogerla para que no notaran que le temblaban los dedos. Sabía lo que significaba, lo encontraron en el canal. Nadie caía ahí por accidente cuando el río estaba manso. Era una forma limpia para las conciencias de los poderosos, de quitar gente de en medio. Aquella noche, al llegar a su cuarto después de la jornada, Inés se sentó en el catre junto a su madre, que hilaba con la vista cansada. «Matron, a un muchacho por hablar», dijo sin preámbulos. Su madre la miró. «No lo mató el canal, hija», respondió. «Lo mató la costumbre. Aquí, desde los tiempos de tus abuelos, la costumbre es que quien tiene dinero decide quién vive y quién no. La ley es solo una camisa bonita que se ponen encima». Inés apretó los labios. «¿Y nosotros qué somos entonces?», preguntó. «¿El barro que pisan?». La anciana negó con la cabeza. «Somos los que recuerdan», dijo. «Ellos tienen papeles, nosotros tenemos memoria. Mientras alguien recuerde cómo fue de verdad, el crimen no se olvida del todo». Inés se fue a dormir con esa frase clavada en el pecho. Durante años se repitió aquello de «somos los que recuerdan» como un consuelo pequeño, un paliativo frente a la impotencia. Lo que no sabía era que el destino, o mejor dicho, las torpezas del poder, iba a darle una oportunidad de que esa memoria se convirtiera en algo más que un susurro en la oscuridad. Pasaron 5 años. El virreinato seguía siendo un mundo de apariencias cuidadas, procesiones solemnes, decretos reales, bailes en los palacios. Pero bajo esa superficie se acumulaban rencores, indígenas explotados en obrajes, castas marginadas, criollos resentidos por no poder alcanzar los cargos más altos, a pesar de ser nacidos en estas tierras. Una tarde de otoño, los Valcárcel recibieron una visita distinta. No eran convidados a cenar ni religiosos a pedir donaciones. Era un hombre de mediana edad, criollo de buena ropa, acompañado de un joven escribano. Traía un papel sellado con el escudo de la corona. «Vengo en nombre de la audiencia», anunció cuando el marqués lo recibió en el despacho. «Tenemos indicios de algunos manejos irregulares en la recaudación de ciertos tributos». Inés, que pasaba justamente por ahí con una bandeja, se quedó clavada en el marco de la puerta. El corazón le dio un vuelco. Manejos irregulares. Era una forma fina de decir lo que aquel tendero muerto en el canal había querido denunciar. Robos disfrazados de deudas. El marqués sonrió. Esa sonrisa de zorro viejo que Inés conocía bien. «Siempre estamos dispuestos a colaborar con la justicia de su majestad», dijo, meloso. «Mis libros están abiertos para quien sepa leerlos». El hombre de la audiencia asintió. «Eso espero», replicó. «Porque, verá, no solo tenemos cifras, también tenemos la declaración de una persona que trabajó en esta casa y que está dispuesta a hablar». Inés sintió que el aire se le iba. Pensó en antiguos compañeros, en mozos despedidos, en cocineras cansadas de aguantar abusos. No sabía quién, pero alguien había decidido cruzar la línea del miedo. El marqués frunció el ceño. «Muchos han trabajado aquí», dijo, ahora más frío. «Personas resentidas no faltan en ninguna casa. ¿Qué valor puede tener la palabra de alguien que ni siquiera sabe firmar?» El visitante sostuvo su mirada. «Más del que imagina», respondió. «En estos tiempos, hasta los que no firman saben contar. Y lo que cuentan, señor marqués, no coincide con sus cuentas». Inés fue expulsada del despacho con un gesto impaciente. Pasó el resto del día con la sensación de que el piso de la casa se había vuelto inestable, como si debajo de las losas se estuviera cavando una fosa. Esa noche, cuando el ruido se calmó
y solo quedaban velas parpadeando en los pasillos, sintió que alguien tocaba la puerta de la pequeña habitación donde dormía con su madre. Era el mayordomo. «Inés», susurró nervioso. «El señor Marqués quiere verte». Nunca antes la había llamado a esas horas. Inés se levantó, se acomodó el rebozo y caminó por el corredor en penumbra con el corazón en la garganta. El despacho estaba iluminado solo por un par de candelabros. El marqués estaba solo, sin peluca, con camisa de lino y el rostro menos compuesto que de costumbre. «Siéntate», ordenó, señalando una silla. Inés se quedó de pie. «Prefiero estar parada, mi señor», dijo. Él la observó unos segundos, evaluándola como se evalúa un mueble que uno se acostumbra a ver pero rara vez mira de verdad. «Llevas muchos años en esta casa», dijo. «Has visto entrar y salir a mucha gente». «Sí, mi señor. Te he dado techo, comida, trabajo». Inés tragó saliva. «Sí, mi señor». Él entrecerró los ojos. «¿Has visto algo que pudieras contarle a quien no corresponde?», preguntó directo. «¿Has hablado de esta casa con alguien que no sea de esta casa?». La pregunta no era inocente. Inés supo en ese instante que no solo exigía su silencio, quería su complicidad. Podía hacer lo que había hecho toda su vida, negar, agachar la cabeza, sobrevivir, o podía recordar la mirada del muchacho del canal, las palabras de su madre sobre la memoria, la frase «algún día habrá quien nombre las injusticias», que todavía flotaba en el aire de su cuarto. Respiró hondo. «He visto cosas, sí», dijo, con voz que apenas le reconoció. «Y las he guardado aquí». Se señaló el pecho. «Porque nadie quiso escucharlas. Pero si ahora hay alguien dispuesto a oír, no sé si podré seguir callando». El marqués apretó los labios. Se acercó un paso. «Ten cuidado, mujer», susurró. «La gente como tú no nace para decidir qué es justo. Nace para obedecer. No tientes a la suerte». Inés sostuvo la mirada. Por primera vez en 20 años, vio no solo al amo, sino al hombre, cansado, arrugado, temeroso de perder lo que había acumulado. «La suerte ya nos la tentaron ustedes desde hace mucho, señor», respondió con una valentía que le salía de las entrañas. «Los pobres solo aprendemos a aguantar, pero también aprendemos a recordar». Hubo un silencio tenso. Al final, el marqués hizo un gesto de desprecio. «Puedes irte», dijo. «Y recuerda, sin esta casa no tienes nada». Inés regresó a su cuarto temblando. Su madre la esperaba sentada. «Te escuché desde aquí», dijo la vieja, con una sonrisa triste. «Ya no hay vuelta atrás, hija». «No la había desde que lo sacaron del despacho aquella noche», respondió Inés. «Ese muchacho se fue al canal solo, pero no solo lo empujaron las manos que lo tiraron, también lo empujó nuestro silencio. No quiero seguir siendo parte de eso». Los días siguientes fueron un desfile de caras tensas y voces bajitas en la casona. Hombres con papeles oficiales entraban y salían. Algunos criados fueron interrogados. A Inés le llegó la cita una tarde. El mismo criollo de la audiencia que había visitado al marqués la esperaba en una sala pequeña, con una mesa, un tintero y pluma. «Siéntese, por favor», dijo con cortesía que ella no estaba acostumbrada a recibir. Inés se sentó en el borde de la silla, con las manos en el regazo. «Me llamo don Rodrigo de Aranda», se presentó el hombre. «Estoy investigando denuncias de fraude y abuso de poder en esta casa. Me han dicho que usted ha trabajado aquí muchos años. Su testimonio puede ser importante, si usted quiere darlo». Ella lo miró. Vio en él lo que no había visto ni siquiera en algunos curas. Una mezcla de curiosidad honesta y cansancio del sistema. «No sé hablar como ustedes», advirtió. «Solo sé decir lo que vi». Él sonrió levemente. «Eso es justamente lo que necesito», respondió. «Lo demás lo ponemos en palabras nosotros». Inés habló. Contó lo de las deudas infladas,
lo de la mercancía que los Valcárcel se quedaban sin pagar, lo de los arreglos con alguaciles para meter a la cárcel a quien se les opusiera. Contó con detalle aquella conversación en el despacho 5 años atrás, las palabras del marqués, la amenaza velada. Contó cómo, días después, se enteró de la muerte del joven en el canal y cómo todos en la servidumbre entendieron, sin decirlo, que estaba relacionado. Don Rodrigo escuchó sin interrumpir, tomando notas rápidas. De vez en cuando pedía que repitiera una frase exacta. Cuando Inés terminó, sintió que se le había vaciado algo por dentro. No era solo miedo, era también un alivio extraño. «¿Puedo hacerle una pregunta?», dijo ella antes de que él cerrara el tintero. «Por supuesto», respondió el hombre de la audiencia. «Si digo todo esto», Inés se mordió el labio. «¿Va a cambiar algo? ¿O la ley va a seguir protegiéndolos a ellos?» Don Rodrigo suspiró. «No le voy a mentir», dijo. «El marqués tiene amigos poderosos. Hay gente en la misma audiencia que prefiere mirar a otro lado. No sé si irá a la cárcel, no sé si perderá sus títulos, pero si nadie habla, lo que sí le aseguro es que no pasará nada. Si alguien habla, por lo menos quedará constancia. Un día, quizá no ahora, alguien leerá lo que usted dijo y entenderá cómo se hacían las cosas en este tiempo». Inés pensó en su madre, en el muchacho del canal, en los hijos de los hijos que vendrían. «Entonces, que quede constancia», dijo. «Que no digan que nadie se atrevió a decirlo. El proceso fue lento, enredado. El marqués de Valcárcel nunca pisó una cárcel. Pagó multas que pronto recuperó con negocios nuevos. Algunos de sus socios menores sí cayeron en desgracia. Hubo un breve escándalo en los círculos criollos sobre la honra manchada de la familia. Luego, como suele pasar, la ciudad encontró otros chismes de los que hablar. El virreinato siguió su curso, con sus fiestas, sus procesiones, sus castas. Para Inés, las consecuencias fueron más inmediatas. Un mes después de su declaración, el mayordomo la llamó aparte. «Lo siento, Inés», dijo, sin mirarla a los ojos. «El señor decidió prescindir de tus servicios. Dice que la casa ya no puede sostener a tanta gente. Te darán unas monedas. Agradece que no te metan a la cárcel por andar hablando de más». Inés recogió su pequeño atado de ropa, el rosario de su madre y poco más. Cruzó por última vez el patio de la casona donde había pasado casi toda su vida. Nadie la despidió. Para la casa, su nombre no iba a quedar en ningún papel. Era, como tantas, reemplazable. Al salir a la calle, la luz del sol le pegó de lleno en la cara. Por primera vez, el edificio de los Valcárcel le pareció más pequeño. No porque hubiera cambiado, sino porque algo dentro de ella se había agrandado. «¿Y ahora qué?», preguntó su madre esa noche en el cuarto humilde al que tuvieron que mudarse. Inés miró sus manos, ásperas, vacías de cubo y trapo, pero llenas de algo nuevo. «Ahora busco otro trabajo», respondió. «Casas sobran, pero donde vaya no dejaré de contar lo que vi. Que el crimen se quede sin castigo en sus papeles, si quieren. En mi memoria, no». Pasaron los años. Llegaron noticias de cambios grandes, reformas borbónicas, expulsión de jesuitas, murmuraciones de independencia en boca de criollos ilustrados. Inés envejeció. Su madre murió agarrada de su mano. Ella siguió trabajando en casas de menor rango, siempre más pequeña que la de los Valcárcel, pero también menos cargadas de esa soberbia antigua. En las sobremesas de los patios, cuando otras criadas se quejaban de sus patrones, ella contaba, una y otra vez, la historia del tendero muerto en el canal y del marqués que lo había mandado callar. Algunas la escuchaban con lágrimas, otras con miedo, otras con rabia. Así se fue tejiendo una cadena de relatos que pasaba de boca en boca, de barrio en barrio. Décadas después, cuando los gritos de «¡Viva México!»
resonaron en plazas y las banderas ya no llevaron el escudo real, un joven escribano, nieto del mismo don Rodrigo de Aranda que había tomado su declaración, encontró en un archivo húmedo de la antigua audiencia un legajo atado con cordel. Testimonios sobre la casa de Valcárcel, 1767. Entre esos papeles estaba la declaración de una tal Inés, mestiza, criada, sin apellido conocido. El joven leyó sus palabras, sencillas pero precisas, sobre el crimen del canal, la corrupción de los tributos, las amenazas. Entendió, de golpe, que la historia de su país no se escribía solo con los nombres de los virreyes y los insurgentes, sino también con la voz de las mujeres que habían tenido el valor de hablar cuando nadie las miraba. Años más tarde, ya viejo, ese escribano le contó la historia a un nieto, y el nieto, a su vez, a otro. Así, atravesando generaciones, la figura de Inés y del tendero sin nombre se convirtió en una leyenda casi secreta. La de los crímenes olvidados del México colonial, que nunca llegaron a ver justicia en los tribunales, pero que, gracias a la memoria obstinada de los de abajo, encontraron una forma distinta de justicia, la de no desaparecer. En el barrio de San Pablo, donde las casas cambiaban de dueño pero las calles seguían igual de estrechas, todavía se decía, a finales del siglo XIX, que había que tener cuidado al pasar por cierto tramo del antiguo canal, ya entubado. Ahí tiraron una vez a un hombre inocente, decían las abuelas. Y una mujer que limpiaba casas ayudó a que el crimen no se perdiera en el agua. Las niñas escuchaban esa historia sin imaginar que la protagonista había dormido en cuartos como los suyos, había comido tortillas duras como las suyas, había sentido miedo como ellas. Lo que sí aprendían, sin que nadie se los explicara, era que hasta en tiempos de justicia sin ley, siempre había alguien dispuesto a nombrar las injusticias. Y mientras en los libros de historia se seguían glorificando batallas y tratados, en las cocinas y los patios del viejo México, el nombre de Inés, o al menos su gesto, seguía vivo, recordando que los crímenes olvidados solo lo son de verdad cuando los que los sufrieron dejan de contarlos. Con el paso de los años, el nombre de Inés se fue desdibujando, como se desdibujan los rostros en los retratos viejos cuando nadie los desempolva. Pero su historia, esa que ella había contado en patios y cocinas sobre el tendero del canal y el marqués ladrón, siguió circulando, cambiando de boca en boca, adaptándose al oído de cada generación. A veces, la criolla que contaba decía que Inés era india, otras que era mulata, otras que había sido medio bruja, porque se atrevió a hablar. La verdad, como siempre, se mezclaba con los adornos, pero el corazón del relato permanecía. Alguien de abajo había señalado a alguien de arriba, y eso había dejado marca. El México colonial se fue resquebrajando. Llegaron los gritos en dolores, las marchas de insurgentes, la guerra larga y desigual. En muchos pueblos, la lucha fue apenas un murmullo lejano. En otros, una hoguera que arrasó haciendas y templos. En la ciudad, la vida cotidiana se llenó de sobresaltos. Nuevos bandos pegados en las paredes, cambios de autoridad, soldados de un bando y del otro exigiendo lealtad y comida. Los Valcárcel, como tantos otros, juraron fidelidad al rey hasta el último día y, cuando la independencia fue un hecho, trataron de acomodarse en el nuevo régimen, cambiando de bandera sin cambiar de costumbres. Una tarde, décadas después de que Inés hubiera sido despedida de la casona, un grupo de jóvenes estudiantes de leyes se reunió en la pulquería de la esquina de Santo Domingo. Eran los años en que el México independiente intentaba, a trompicones, levantar códigos, constituciones, leyes que los separaran del viejo orden. Uno de ellos, de apellido Aranda, nieto de aquel escribano que había rescatado el expediente de la audiencia, golpeó la mesa con el puño, entusiasmado.
Les digo que no podemos escribir una nueva idea de justicia si no entendemos cómo funcionaba la injusticia antes, decía. No solo en los grandes casos, también en lo que pasaba en una casa cualquiera. Sus amigos se rieron. «Ya vas a empezar con tus historietas de criadas y tenderos», bromeó uno. «¿Quién se va a interesar por eso cuando podemos hablar de Iturbide, de Guerrero, de Santa Ana?» Aranda sonrió, paciente. «Porque en esas historietas, como tú les dices, está lo que la ley olvidó», replicó. «Mi abuelo encontró un expediente de la audiencia, el testimonio de una mujer que nadie habría escuchado si no la hubiese anotado un escribano obstinado». Tomó un sorbo de pulque. Se llamaba Inés. Gracias a ella sabemos que los impuestos que se cobraban en nombre del rey terminaban en las arcas privadas de un marqués, y que, cuando alguien quiso denunciarlo, lo tiraron a un canal. Dime si eso no es importante para entender por qué la gente termina desconfiando de cualquier ley. Los otros se quedaron callados unos segundos. Uno de ellos, más serio, preguntó: «¿Y qué quieres hacer con esa historia?» Aranda se encogió de hombros. «Por ahora, contarla», dijo, «a mis alumnos, a quien quiera oírla. Puede que con el tiempo, cuando alguien escriba la historia de estos siglos, no solo llenen páginas con las guerras, sino también con las voces de los que limpiaban el piso mientras se decidía el destino del reino». La pulquería siguió su ruido. Risas, dados, canciones. Afuera, el atardecer caía sobre las cúpulas como siempre, pero ese día, en la mesa de esquina, algo se había movido. La decisión de que la historia de Inés no se quedara atrapada en un legajo húmedo. Mientras tanto, en el barrio de San Pablo, una mujer joven, nieta de una amiga de Inés, llegaba a su casa con las manos agrietadas por el jabón y la piedra pómez. Trabajaba como lavandera para varias casas. A veces entraba también a limpiar patios y cocinas. Había crecido escuchando a su abuela contar la historia de la criada que se atrevió a hablar contra un marqués. «¿Y no la mataron?», preguntaba ella de niña con los ojos abiertos. «No», respondía la anciana. «La corrieron, le hicieron la vida difícil, pero no la mataron. Y eso es más peligroso para ellos, mija. Porque una muerta no habla, pero una viva que perdió el miedo. Esa hace daño». La joven, que se llamaba Tomasa, había guardado esas palabras como se guardan las semillas buenas. Una tarde, trabajando en una casa de abogados en la calle de San Ildefonso, oyó a los señores hablar de una ley nueva que obligaría a los patrones a pagar salarios en moneda y no en vales. Los hombres se quejaban, claro. «La plebe se está acostumbrando a exigir», decía uno. «Ya se les olvidó que antes agradecían con rezos cualquier limosna». Tomasa, en el patio, lavando platos, se sonrió sola. No porque la ley nueva fuera a cambiarlo todo de golpe, sino porque entendía algo, que cada palabra hablada a tiempo, cada crimen nombrado, cada injusticia recordada, iba empujando con paciencia cruel las paredes del mundo. Esa noche se sentó con su hija junto al brasero y le contó, una vez más, la historia de Inés. «¿Cómo se llamaba el señor malo?», preguntó la niña. «Valcárcel», respondió Tomasa. «Un marqués de esos que se creen dueños hasta del aire». «¿Y ya se murió?», insistió la pequeña. «Seguro», dijo la madre. «Los cuerpos se mueren siempre, pero lo que hizo sigue vivo, para que no se repita». «¿Y la señora Inés?». Los ojos de la niña brillaron. «¿Ella también se murió?». Tomasa miró el fuego. «Sí», dijo. «Pero ella tuvo una cosa que muchos vivos no tienen. Decidió cómo la iban a recordar. No como la criada que se quedó callada, sino como la que habló. La niña se quedó callada un rato, absorbiendo la idea. Luego lanzó una frase que hizo sonreír a su madre. «Yo también voy a hablar cuando vea algo malo».
Pues a ver si para entonces las leyes ya sirven de algo, respondió Tomasa. Pero aunque no sirvan, que por lo menos tengan vergüenza de verse en el espejo de nuestras historias. El México del siglo XIX siguió su camino. Invasiones extranjeras, imperios fugaces, guerras civiles, reformas liberales. Cada generación tuvo sus propios horrores y sus propias valentías, pero casi sin que nadie lo planeara, la historia del crimen del canal y de la criada que declaró contra un marqués fue encontrando huecos donde colarse. Un sermón de un cura sensible, una plática en una escuela de primeras letras, un cuento contado en voz baja mientras se torcía tabaco en una fábrica. Al llegar el siglo XX, cuando el país ardía en revolución y luego trataba de reconstruirse sobre los escombros, un joven maestro normalista, de esos que iban pueblo por pueblo enseñando a leer, encontró en una vieja biblioteca parroquial un cuaderno encuadernado a mano. En él, un antepasado suyo, aquel estudiante de leyes Aranda, había escrito casos de injusticia en el virreinato, como borradores de un libro que nunca llegó a publicarse. Entre ellos estaba el resumen del expediente de la audiencia y de la declaración de Inés. El maestro lo leyó con interés. Esa noche, al llegar al pueblo donde le tocaba dar clase, cambió la lección que tenía preparada. Hoy, les dijo a sus alumnos, hijos de campesinos y obreros, no vamos a hablar de Hidalgo ni de Morelos. Vamos a hablar de una mujer que nadie conoce en los libros, pero que entendió algo que ustedes necesitan saber. Que la justicia empieza cuando alguien se atreve a decir, esto estuvo mal. Les contó la historia de la casona, del tendero, del canal, del marqués, del escribano y de la criada. Los niños lo escucharon con la boca abierta. Algunos, más grandes, fruncían el ceño. No era tan difícil imaginar escenas parecidas en los hacendados de su propio tiempo. ¿Y qué pasó después?, preguntó un muchacho al final. ¿Cambió algo con lo que dijo ella? El maestro se encogió de hombros. No como ella hubiera querido, admitió. El marqués no terminó en la cárcel, pero su nombre quedó manchado en los papeles de la audiencia, y la historia que él quiso esconder terminó siendo la que ustedes están escuchando hoy, siglos después. Él quería que se recordaran sus bailes y sus títulos. Lo que se recuerda es su crimen. Y a ella, que apenas si tenía nombre en los registros, la seguimos nombrando por lo que hizo. Los chicos se miraron entre sí. Uno de ellos, hijo de peón acasillado, dijo algo en voz baja, más para sí que para los demás. Entonces uno no lucha solo para ganar en su tiempo. También lucha para que los que vengan sepan contra qué pelear. El maestro sonrió. Había entendido mejor que muchos diputados en la capital. Los años siguieron deslizando polvo sobre los nombres, pero había algo que no se borraba del todo. En la imaginación popular, la idea de que, desde la época colonial, los crímenes de los poderosos se habían escondido bajo capas de ley, de honor, de costumbre. Y también la intuición cada vez más firme de que la única manera de desmontarlos era nombrarlos. En la Ciudad de México moderna, ya a finales del siglo XX, el viejo barrio de San Pablo se había transformado. Donde antes había canales, ahora había avenidas ruidosas. La casona de los Valcárcel había pasado por 1000 manos. Fue casa particular, cuartel improvisado, oficinas de gobierno, casi ruina, y finalmente edificio de departamentos baratos. En una de esas viviendas, una mujer llamada Lidia, empleada de limpieza en un juzgado, llegó con su hija pequeña cargando un par de maletas y un colchón. La administradora del edificio, una señora de pelo teñido, le enseñó el patio, las escaleras, las paredes descarapeladas. Dicen que esta casa es vieja desde los tiempos de los españoles, comentó mientras caminaban.
Hasta se cuenta una historia de un marqués malo y una sirvienta que se le volteó. Pero ya sabe, la gente inventa mucho. Lidia sonrió. La gente no inventa tanto como usted cree, respondió. Solo acomoda lo que los libros se saltan. Subió las escaleras con su hija. Mientras acomodaban el colchón en el cuarto que sería suyo, la niña preguntó: ¿De veras vivió aquí una sirvienta valiente? Lidia se sentó en el suelo, respiró hondo y dijo: Sí, y si nos quedamos aquí, te la voy a contar tantas veces que te la vas a saber mejor que tu tabla del 9. Cumplió su promesa. Cada vez que Lidia llegaba del juzgado con rabia por ver expedientes manipulados, jueces vendidos, policías que perdían pruebas, abría la historia de Inés como quien abre una ventana. Esto viene de lejos, hija, decía. No empezó ayer, pero tampoco empezó la costumbre de resistir ayer. Una mujer hace mucho se paró frente al miedo y habló. Nos toca seguir hablando. La niña creció oyendo eso. De adulta decidió estudiar Derecho, no porque creyera que la ley, tal como estaba, fuera justa, sino porque quería saber cómo la usaban los que mandaban para doblarla y, si era posible, enderezarla un poco. En la tesis de su carrera, escribió sobre los orígenes coloniales de la corrupción en la recaudación de impuestos y, en la introducción, dedicó unas líneas a una mujer llamada Inés, cuyo testimonio anónimo en los archivos cambió la forma en que una familia poderosa fue vista por la historia. En una nota al pie, sin pretensiones, dejó escrito: Más allá de la exactitud de los detalles, la historia de Inés muestra algo fundamental, que incluso en contextos de justicia sin ley, la memoria de los de abajo es capaz de transformar crímenes impunes en ejemplos aleccionadores. Que hoy podamos hablar de crímenes olvidados del México colonial ya es, en sí mismo, una victoria sobre el silencio que los hizo posibles. Nadie hizo un monumento a Inés. No hubo placas, ni calles con su nombre. Pero, de vez en cuando, en alguna casa de barrio, en algún salón de clases, en algún podcast de historia, alguien contaba la historia de la criada que señaló al marqués. Y así, en un país acostumbrado a que los expedientes se pierdan, los testigos mueran y los culpables envejezcan tranquilos, el eco de aquella voz mestiza en la sala de la audiencia siguió viajando, siglo tras siglo, recordándole a quien quisiera escuchar que, aunque la ley haya llegado tarde, nunca es inútil que alguien se levante y diga, con palabras sencillas: esto fue un crimen, y yo lo vi. Con los años, la historia de Inés y del tendero del canal empezó a parecer para algunos un cuento demasiado perfecto. Había quien decía que era pura invención, una fábula que las mujeres de barrio contaban para consolarse, pensando que alguna vez alguien de los suyos se había enfrentado a un grande. Otros, en cambio, la defendían con una convicción que nada tenía que ver con documentos, sino con reconocimiento. En esa voz mestiza que declaró ante hombres con peluca, veían el reflejo de sus propias ganas de decir basta. Lidia, la empleada de limpieza del juzgado que había criado a su hija en el antiguo edificio de los Valcárcel, sabía que entre mito y realidad siempre había una zona gris. Ella misma había ido, un día lluvioso, al archivo general a buscar, por curiosidad, los papeles que su abuelo le había mencionado. No encontró el legajo original, quizá perdido, quizá guardado en otra parte, pero sí referencias en catálogos de expedientes de la audiencia, menciones a un caso Valcárcel, en índices polvorientos, fragmentos citados en notas al margen por algún archivista del siglo XIX. No era prueba absoluta, pero era suficiente para ella. Su hija, la abogada, creció y empezó a trabajar como defensora pública. En los pasillos de los juzgados veía todos los días la heredera directa de esa justicia sin ley colonial,
expedientes que se resolvían antes de abrirse, gente sin recursos que firmaba lo que le ponían enfrente, empresarios que salían libres con una sonrisa y un tecnicismo. Una tarde, después de una audiencia particularmente amarga en la que un hombre rico había evadido una condena por un fraude enorme gracias a un ejército de abogados bien pagados, la abogada llegó al departamento Vieja Casona de San Pablo con los ojos encendidos. «Ma», dijo, dejando el portafolio sobre la mesa. «A veces siento que nada cambia de verdad, que seguimos viviendo en la casa del marqués, aunque ahora tenga tinacos en la azotea y puestos de tacos en la esquina». Lidia, que estaba pelando papas, se limpió las manos en el delantal y la miró. «¿Te acuerdas qué decía tu abuela de Inés?», preguntó. La abogada suspiró. «Que no ganó en su tiempo», respondió, «que el marqués no cayó y el tendero se quedó en el canal, pero que gracias a lo que ella dijo, ya no podemos mirar a ese hombre como los libros lo pintaban, benefactor, mecenas, prócer de la colonia». Lidia asintió. «Eso ya es una victoria», dijo. «Tú hoy ves a ese empresario que se te escapó y sientes rabia, claro, pero también sabes que, si haces bien tu trabajo, si dejas constancia, si cuentas lo que pasó, los que vengan después no lo van a poder recordar solo como hombre exitoso. Van a ver también el crimen pegado a su nombre. Eso no paga las injusticias de hoy, pero empieza a cobrarlas en la historia». La hija se dejó caer en la silla. «¿Y de qué le sirve a la gente que sufre hoy una justicia que llega 100 años después?», preguntó cansada. Lidia se quedó pensando. Miró las paredes húmedas, el techo parchado, el piso desigual. Aquella casona, tantas veces transformada, era metáfora perfecta. «Servir, servir», murmuró. «No sirve para llenar el plato ni para pagar la renta, pero sirve para algo que los de arriba no entienden, para que nosotros no nos duremos pensando que siempre ha sido así por voluntad de Dios. Sirve para que sepamos que hubo quienes se plantaron antes, que el mundo no es coherente, que está lleno de grietas, y por esas grietas, hija, se cuela la posibilidad de otro mundo». La abogada sonrió, a pesar del cansancio. «Hablas como maestra», dijo. «Es que la vida me dio mucha escuela», respondió Lidia. «Y a ti te toca dar clase también, solo que con expedientes y alegatos. Pasaron unos años. La historia de Inés terminó apareciendo de modo discreto en un libro de divulgación sobre crímenes olvidados del México colonial. El autor, un historiador joven, dedicó un capítulo a la criada de la casa de Valcárcel, como ejemplo de cómo la injusticia de entonces se parecía demasiado a la corrupción moderna. El libro no fue un bestseller, pero circuló en universidades, talleres de lectura, círculos de estudio. En una preparatoria de la periferia, una maestra de historia fotocopió ese capítulo y lo repartió a sus alumnos. «Hoy no vamos a memorizar fechas de virreyes», les dijo. «Hoy vamos a leer a alguien que no tuvo estatua, pero que entendió, mejor que muchos próceres, lo que significa justicia». Los adolescentes leyeron, al principio por obligación. Luego, algunos levantaron la vista con gestos extraños, como si hubieran visto algo conocido bajo otro nombre. «Profe», dijo una chica al fondo, «esto que cuenta de los Valcárcel es igualito a lo que mi mamá dice de su trabajo, que los jefes roban de las cajas, pero si una cajera se equivoca en 20 pesos, la corren». «Sí», respondió la maestra, «cambian los trajes, cambian los títulos, pero el mecanismo se parece. Por eso es importante saber que esto viene de atrás, no para resignarnos, sino para entender contra qué peleamos». En un rincón del salón, un muchacho que siempre estaba callado levantó la mano. «Profe, y si Inés hubiera decidido quedarse callada, de todos modos el marqués hubiera sido injusto, ¿no?», preguntó. «Sí», contestó ella, «pero nadie lo habría nombrado».
Y cuando un crimen no se nombra, es como si no existiera para los que mandan. Por eso la memoria de los de abajo es tan peligrosa, porque convierte lo que quieren que sea un accidente en lo que realmente fue, un crimen. El muchacho asintió, pensativo. No dijo nada más, pero al llegar a su casa esa tarde, le contó a su abuela la historia de la criada mestiza que habló contra un marqués. La abuela, que había sido trabajadora doméstica toda su vida, se quedó en silencio un rato. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esa historia?», dijo al final. «Que no termina con la muerte de ella ni con la victoria de él. Termina así, abierta, con gente que la sigue contando. Eso quiere decir que el final todavía lo estamos escribiendo nosotros». En la Ciudad de México del siglo XXI, el antiguo barrio de San Pablo convivía con oficinas, puestos de comida, taxis, vendedores de celulares y edificios viejos con letreros de «Se renta». La casona, que había sido de los Valcárcel, luego cuartel, luego oficinas, luego vecindad, seguía en pie, aunque con grietas nuevas. Un día cualquiera, una joven youtuber de contenido histórico urbano decidió grabar ahí un episodio para su canal, Crímenes olvidados del México colonial, justicia sin ley. Caminó por el patio con una cámara en la mano, hablando a la lente. «Lo que hoy ven detrás de mí», dijo. «Este edificio medio descuidado fue hace siglos casa de un marqués poderoso. Aquí se decidió el destino de muchas personas que nunca tuvieron nombre en los papeles. Una de ellas fue una criada llamada Inés. Su historia podría haberse perdido para siempre, pero gracias a un archivo polvoriento y a la memoria viva de varias generaciones, hoy podemos contarla». Relató, en lenguaje sencillo, la trama que había viajado de boca en boca, de expediente en expediente: el tendero, la deuda falsa, el canal, el marqués, la audiencia, el testimonio. Mostró en pantalla imágenes del documento copiado de un archivo, cita fragmentos. Dejó clara la distancia entre mito y dato. Al final del video, mirando directo a cámara, dijo: «Cuando hablamos de crímenes olvidados, no es que el tiempo los haya borrado solo, es que hubo gente muy interesada en que se olvidaran. Lo importante de historias como la de Inés no es si el marqués pagó o no en su época, sabemos que no, sino que hoy, siglos después, no podemos hablar de él sin mencionar lo que hizo. Y no podemos pensar en la justicia de este país sin acordarnos de que, desde el México colonial, la ley se ha usado tanto para proteger como para encubrir. De nosotros depende decidir de qué lado queremos poner nuestra voz». El video se publicó. Algunos lo vieron mientras comían, otros en el transporte público, otros en la noche, cansados. No se volvió viral a nivel mundial, pero sí tocó a gente que se reconoció en esa cadena de memoria. Trabajadoras de limpieza, abogados jóvenes, historiadores, estudiantes, señoras que habían trabajado de planta toda su vida y sabían lo que era tragar humillaciones. En un juzgado del centro, en la sala de empleados, la abogada hija de Lidia vio el video en su celular mientras esperaba el inicio de una audiencia. Al escuchar el nombre de Inés, se le hizo un nudo en la garganta. Le mandó el enlace a su madre, que estaba en casa, ya jubilada, cuidando a una nieta. Lidia lo vio en la pantalla pequeña, con el sonido a medio volumen para no despertar a la niña. Cuando terminó, se quedó unos segundos en silencio. Luego escribió un mensaje. «¿Ves? No se quedó en nosotras. Ya lo está contando gente que ni conocemos. Eso es ganar». La nieta, que se había despertado sin que ella lo notara, se acercó. «¿Qué ves, abuela?», preguntó. Lidia sonrió. «Una historia muy vieja que todavía no se cansa», respondió. «Ven, te la cuento otra vez». La niña se acurrucó a su lado. Mientras afuera la ciudad seguía su ruido de siempre, claxon, vendedores, sirenas lejanas,
Adentro, en ese cuarto pequeño, otra generación escuchó cómo una mujer mestiza, en un México de pelucas y virreyes, decidió que su voz valía lo suficiente como para entrar en un acta oficial. Y ahí, en esa escena mínima, estaba el verdadero final de la historia. No en la caída espectacular de un marqués, no en un castigo ejemplar que nunca llegó, sino en el hecho de que pese a todos los intentos de borrarla, la verdad encontró la manera de sobrevivir. Los crímenes del México colonial siguieron en muchos casos sin ley que los juzgara, pero no sin memoria. Y mientras hubiera, en algún barrio, en alguna casa modesta, alguien dispuesto a decir, esto pasó y estuvo mal, la injusticia nunca estaría del todo a salvo. Ese era, al fin, el triunfo silencioso de Inés, haber convertido su miedo en palabras que siglos después seguían haciendo lo único que la justicia de los papeles no siempre logra hacer en este país: abrir los ojos.